Hoy no vamos a pasear por España, tampoco te voy a hablar del estilo de vida en este país, ni mucho menos estaremos yendo a otro país. Hoy te voy a hablar de las ganancias que hemos tenido en YouTube y qué vamos a hacer con ellas. Si es la primera vez que pasas por aquí, mi nombre es Anita Castillo, espero que te guste este contenido y sobre todo espero que te quedes hasta el final para que sepas cuánto hemos ganado y en qué lo vamos a invertir. Bienvenido a saber en qué vamos a invertir el dinero que hemos ganado en YouTube. Para que te hagas una referencia, estamos monetizando este canal desde julio del 2023, cuando ya teníamos más de un año haciendo videos de viajes. En este canal has podido conocer mucho de España si tienes tiempo visitándome por aquí. También sabrás que mi nombre es Anita Castillo, que además estoy haciendo videos de estilo de vida en España y si nosotros viajamos a otros países también aprovecho de mostrártelo. De todas formas, hoy estamos acá por algo más que es un chisme, porque sabemos que hay un montón de youtubers que ganan demasiado dinero, pero quizás tienes curiosidad de saber cuánto gana un youtuber un poco más pequeño, más modesto, que tiene menos tiempo monetizando y en qué podemos invertir el dinero. Quédate hasta el final del video para que sepas cuánto ganamos y en qué lo vamos a invertir. Para darte un poco de contexto, nosotros comenzamos este canal a trabajarlo en videos de viajes y por ende también a ser mucho más constantes con el contenido a partir de abril del 2022. De ahí en adelante no hemos parado de hacer contenido, siempre sacamos un video cada semana y eso es muy importante aquí en la plataforma y eso nos llevó a que en julio del 2023 entráramos al programa de partners de YouTube. Esto quiere decir que ya nosotros podíamos monetizar por el contenido que estábamos haciendo y iríamos acumulando dinero por la cantidad de vistas que tuviesen nuestros videos y sobre todo la vista de la publicidad que aparece en nuestros videos. Nosotros comenzamos monetizando poco, como es normal. Para que te hagas una referencia, durante el primer año quizás el promedio de lo que ganábamos al mes eran unos 30 euros y eso ha ido aumentándose con el paso del tiempo. Eso nos lleva a este momento. Ahora estamos en abril del 2025. Esto va a salir en abril, ¿verdad? Y nosotros ya un tiempito antes estábamos viendo, ok, ya tenemos un determinado monto en nuestras cuentas porque decidimos que ese dinero no lo queríamos gastar en el momento, sino que lo queríamos acumular para poder hacer algo más grande con él. Así lo hicimos. Tenemos un año y medio prácticamente acumulando dinero y queríamos ver qué hacíamos con ese monto. Una opción, la primera de ellas fue vamos a reinvertir en el canal en modo de equipos. Nosotros grabamos actualmente con un teléfono móvil, un S22 Plus, que la verdad es que nos da muy buena imagen, pero tal vez con el tiempo que tiene el teléfono o la capacidad de almacenaje, sería importante poder invertir en un nuevo equipo. En ese momento pues pensamos si nos íbamos por una cámara, estuvimos analizando varias opciones o nos íbamos por un teléfono, también analizamos, bueno, sobre todo allí teníamos una o dos opciones para mirar por la marca que nos gusta trabajar. Entonces esa era una opción, pero cualquiera de estas dos que eligiésemos, sobre todo la segunda, la de adquirir un nuevo móvil, la verdad es que se nos iba un poco del presupuesto. Entonces dijimos, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Si esto bien puede seguir siendo una opción y pudiéramos esperar un poco más para tener más dinero e invertirlo en eso, ¿qué otras opciones podemos tener? Y nos vimos en la idea de que, bueno, si este canal es un canal de viajes, ¿por qué no vemos qué opciones de viajes podemos tener para invertir este dinero? Como sabes, habitualmente nuestros videos son de viajes acá mismo en España y nosotros los hacemos en road trip. Nosotros nos vamos en el coche, nos vamos a un sitio, habitualmente visitamos 3 o 4 destinos en un mismo viaje y sacamos un video por cada destino que visitamos. Entonces, hacer un viaje de ese estilo, pues como ya lo tenemos dentro de nuestro acomodo del presupuesto, decíamos no, si hacemos un viaje que sea un viaje internacional, que sí se nos escapa un poco más del presupuesto y que por supuesto que con esto pudiera ser una opción para poder hacerlo. Entonces pensamos opciones, cuáles son esos sitios a los que hemos querido ir recientemente y nos apareció la opción de Marruecos.
Nosotros tenemos ganas de conocer Marruecos, nos parece un destino interesante y sobre todo aquí en España se habla mucho de que es un destino económico. Entonces dijimos, bueno, vamos a analizar esta opción y vamos a ver qué tan económico es, porque si es un destino económico, quizás nos alcanza con el dinero que hemos juntado hasta ahora. Estuvimos viendo opciones de Marruecos, una de las que vimos fue un crucero de costa pasando por Marruecos, pero también por otros destinos a los que nosotros mismos ya hemos ido con costa. Si sabes un poco de nuestra historia, si nos sigues en el canal, tal vez sepas que en nuestro último viaje con costa no tuvimos muy buena experiencia. Entonces, si bien la oferta que había para este viaje, tanto de los destinos, bueno, los destinos habían varios que ya conocíamos, los que realmente íbamos a conocer nuevo eran en Málaga, en Marruecos mismo, pero en Marruecos no íbamos a conocer lugares que yo quisiera conocer de allí. Entonces, además de esto, está el tema de la naviera. La última vez que fuimos no nos fue tan bien. No terminaba de encajarnos esta situación. Entonces fuimos a una agencia de viaje a que nos dieran otras opciones. Los que nos gustaba de esta opción de viaje con costa, lo que sí nos gustaba de la opción es que eran 11 días, el precio estaba bien porque por 2 personas eran menos de 2.200 euros para lo que cuesta un crucero y siendo 11 días el precio estaba bien. La ruta salía desde Málaga, que es una ciudad que no conocemos, con lo cual íbamos a conocer Málaga, Tánger, Casablanca, pero luego iba a Sabona, que tampoco lo conocíamos, pero de regreso pasaba por Marsella, que ya hemos ido un par de veces, pasaba por Barcelona, que también hemos ido algunas veces, y pasaba por Valencia, que también hemos ido y que de hecho tenemos video en el canal, tenemos video también de Marsella si lo quieres ver. Entonces por ese lado no nos gustaba tanto, también el barco era un poco viejo y nos habían dicho que en ese barco en particular algunas habitaciones se llenaban de demasiado ruido de la discoteca, ya habíamos tenido una mala experiencia con la naviera, era como mira, la verdad que un dinero por el cual hemos trabajado tanto y que después pueda hacer una vacación que no nos guste tanto, como que no era plan. Entonces se nos cayó allí esa idea y fuimos a buscar nuevas opciones. Nos fuimos entonces a una agencia de viaje, continuamos con la idea de Marruecos, pero haciéndolo de otra forma y nos ofrecieron un circuito completo durante 7 días en el que íbamos a ir a Fez, a Marrakech, a Casablanca, a Rabat. Estaba bastante completo, pero tomando en cuenta que lo que queríamos hacer en este viaje, más allá de conocer, también era grabar para el canal, la idea de viajar todo en bus, ir grabando en el camino a la vez de que estás con tanta gente, con un guía, nos pareció que iba a ser un poco pesado, que no era la mejor manera de poder generar contenido. Además era más costoso porque a pesar de que era un vuelo hasta Marruecos, el resto todo lo hacíamos en autobús y habían tramos que eran bastante largos y aunque fuese un autobús cómodo, pues tanto tiempo en autobús ya sabemos que no estamos para esas aventuras, porque aquí nunca salió ese video, pero nosotros nos fuimos a París 16 horas en bus para llegar allá y ese video no salió porque me robaron el teléfono. Ese cuento sí te lo eché aquí en el canal, pero lo que quiero decir con esto es que sabíamos que ir en bus no era la forma más cómoda ni era la mejor forma para generar contenido y sobre todas las cosas nos salía mucho más costoso. 2.700 euros las 2 personas, pues tampoco lo vimos opción. La agencia nos dio una nueva opción, un nuevo destino que a ella le pareció, por lo que le habíamos comentado, que para nosotros podía ser interesante y nos habló de Egipto. Por supuesto que Egipto tiene que ser demasiado interesante para ir por toda la historia que tiene, vas a ir a conocer las pirámides, además haces un crucero por el Cairo, conoces toda la historia de este lugar legendario. Por el Cairo no, por el Nilo. Por el Nilo. Vas al Cairo, pero paseas por todo el Nilo en un crucero. O sea, la verdad es que se veía bastante interesante la opción, pero igualmente se salía de nuestro presupuesto porque estaba sobre los 2.600 euros las 2 personas y también tenía en contra lo que te estaba comentando. Para grabar contenido, haciendo un viaje en grupo, en un circuito de esta forma, pues yo creo que no es la mejor manera, tampoco nos terminó de encajar esa idea. Bueno, y como soñar no cuesta nada, yo también tengo la idea, las ganas
de conocer Grecia y toda su civilización, y entonces estuvimos mirando cruceros. Aparecieron por aquí de nuevo los cruceros, a nosotros nos encantan los cruceros, y cuando ya vemos que un viaje está montado quizás sobre los 1.000 euros por persona, decimos, ¿y si mejor que esto hacemos un crucero? Porque un crucero te puede salir por ese precio, y realmente nos agrada mucho la idea de que, bueno, es como vas en un resort que se va moviendo por diferentes lugares. Así entiendo yo los cruceros y me gusta mucho esa forma de viajar. Entonces se nos atraviesa esta opción de un crucero que viaja por Italia, Croacia y Grecia. Nosotros allí conoceríamos Bari, Zadar, Venecia, Dubrovnik, Corfú, Kotor y Bari de nuevamente, porque llegaba allí. Por las 2 personas el crucero, los 8 días, nos salía sobre los 2.500 euros. Estaba más o menos bien de precio, pero a esto tú le tienes que sumar que no sales de España, tú estás saliendo de Bari, y además para viajar en Semana Santa, súper temporada alta, el boleto de avión es muy costoso. Tú vas a ver en redes 1000 veces que llegué aquí por 50 euros, por 30 euros. Bueno, no nos pasa. Realmente nosotros viajamos lamentablemente viajamos en momentos que es temporada alta, porque es lo que el trabajo nos permite, es el tiempo que el trabajo nos permite, y los precios suelen ser muchísimos más altos. El boleto de avión por cada uno estaba entre unos 400, 600 euros, pues ya se te va de precio completamente el viaje. Pues en esta ocasión tampoco iba a ser ese el destino. Te imaginarás que ya estábamos un poco cabizbajos, habíamos analizado diferentes opciones y la verdad es que las cosas se nos estaban saliendo de precio, se nos estaba viendo muy alto el presupuesto, pero no paramos de buscar, porque realmente si tú buscas vas a encontrar, y si no buscas no encuentras nada. Y en un momento pues nosotros estuvimos buscando, siempre hacemos esto, buscamos primero mucho por internet cuáles son las opciones que hay, qué precios tienen, cómo los hace, y luego comparamos eso con lo que nos sale comprarlo a través de una agencia de viaje, que siempre va a tener algunos factores de mayor seguridad. Nosotros solemos comprar con una agencia muy grande acá en España que tiene ciertas seguridades respecto a si hay un cambio de fecha, una cancelación, están más pendientes de avisarte, te da mayor seguridad. Y la diferencia de precio, pues creemos que lo vale. Si la diferencia de precio es mucho, pues probablemente terminaremos comprando por internet, pero en este caso no fue eso. Seguimos buscando, estábamos analizando otras navieras, ganas de conocer una naviera diferente que no hubiésemos ido antes, y se nos atravesó una opción con MSC, que es una naviera en la que no hemos estado ninguno de los dos y que teníamos ganas de conocer hace tiempo, y un súper precio. O sea, pero de verdad, un súper precio. Además, en destinos que nosotros no conocemos, nunca hemos ido hacia el norte de Europa y vamos a estar viajando por esa zona. Un súper destino, un súper precio, pues esa tenía que ser la opción. Pero si quieres conocer exactamente a dónde vamos a ir esta Semana Santa, tienes que esperar hasta el final del video, porque por fin te voy a hablar de cuánto hemos ganado y cuál es el presupuesto real que teníamos para hacer este viaje. Entonces, ¿cuánto dinero teníamos para hacer este viaje? ¿Cuál era nuestro presupuesto? ¿Qué era eso que nos estaba limitando para poder decidirnos por un lugar o por otro? Pues nosotros, te voy a recordar otra vez, nosotros comenzamos a generar dinero con este canal en julio del 2023. Al principio, recuerdo, tú en YouTube tienes un mínimo de dinero que puedes hacer para que te paguen, y ese mínimo está en 70 euros. Y nosotros recibir nuestro primer pago nos costó casi los 3 meses. Así que no era tanto lo que estábamos generando en ese momento. Poco a poco eso ha ido subiendo, por supuesto que con tu apoyo, con tu ayuda, siguiendo aquí en el canal, volviendo a ver los videos, recomendándoselo a otras personas. Todo eso nos ayuda muchísimo, y por supuesto que ganar dinero con esto, que hasta ahora es un hobby bastante costoso, pero que a nosotros disfrutamos mucho hacer, disfrutamos generar este contenido y disfrutamos de la idea de pensar que este canal pueda pagarnos nuestras vacaciones y pueda pagarnos el estilo de vida que queremos tener en el tiempo. Entonces, en todo este tiempo, nosotros teníamos el presupuesto de 980 euros.
Este viaje tenía que salirnos cerca de ese monto, porque por supuesto que algo más pagaríamos, pero tiene que estar muy cerca de ese monto. Y sin descanso, buscando, analizando opciones, conseguimos ese súper chollo de un viaje con la naviera MSC en un barco que no es de los más nuevos, tampoco es demasiado viejo, pero que sobre todo la ruta nos gustó muchísimo porque todos son destinos que nosotros no hemos visitado. Comenzamos el viaje en Hamburgo, tenemos un día de navegación, luego vamos a Rotterdam, a Brujas, a Le Havre y a Southampton. Southampton queda muy cerca de Londres, con lo cual vamos a aprovechar de visitar Londres también, y por supuesto que todo esto lo vas a tener documentado aquí en el canal. Este viaje fue un súper precio porque por las dos personas estamos pagando 878 euros. La verdad que nos pareció súper económico, aún tomando en cuenta que como comienza en Hamburgo y termina en Southampton, teníamos que comprar viajes, boletos hasta cada uno de estos. Aún tomando en cuenta eso, el precio del crucero fue tan económico que no salía a cuentas. Pero por supuesto, este súper precio, no te creas que vamos a viajar en una cabina con balcón como sí lo hicimos en el último Costa que estuvimos. Si quieres conocer esa cabina, por supuesto que ve al tour que hicimos completo de el Costa Toscana, un viaje que hicimos con los niños y tienes todo documentado aquí en el canal, puedes ver cómo era la cabina y todo esto. Este viaje no lo estamos haciendo en una cabina así porque estamos privando sobre todo el poder tener el acceso al viaje y nos fuimos en una opción más económica. Estamos en una cabina interior, el barco es un poco más antiguo, no es el tope de gama de la naviera en este momento, sin embargo es un barco que por lo que hemos visto está en buenas condiciones. Si quieres conocer exactamente en qué condiciones está ese barco y cómo es la habitación, pues tienes que esperar el video porque claro que te voy a hacer tour por el MSC Preciosa para que veas cómo está y veas si esta puede ser una opción para ti de viaje. No tenemos paquete de bebidas porque el paquete de bebidas sale costoso para disfrutar de él, así que nos verás tomando agüita en todas las comidas, pero no pasa nada. Los lugares que vamos a conocer merecen la pena. Ya hemos recibido pues esto que está por acá. Estos son como los pases de las maletas, ¿no? Eso es lo que le pega a las maletas para... Esto es lo que le pegas a la maleta. Él tiene más experiencia que yo viajando en crucero y por eso todo se lo pregunto a él. Y además te imaginarás, la verdad es que yo un poco guardo la ropa y viajo. La mayoría de las cosas las organiza en esta empresa de dos, las organiza Jorge y eso lo hace muy bien. Entonces ya nos llegó esto, que es lo que le tenemos que poner a las maletas, cómo vamos a entrar y todo. Tenemos, bueno, la cabina es interior, como te digo, no tenemos el paquete de bebidas, pero sí vamos a hacer un viaje que nos tiene sumamente emocionados porque vamos a conocer destinos nuevos, los vas a conocer con nosotros y queremos llevarte a recorrer todos estos lugares en la meta de hacer 10 videos. Hacer 10 videos en 10 días de viaje, que es lo que vamos a hacer nosotros, es un reto. Para mí, sobre todo, que yo pongo mi mejor actitud y a mí hacer esto me gusta mucho, pero es muy cansón. De todas maneras, yo creo que tú ni siquiera lo vas a notar en los videos. Es retador, estamos emocionados y nos encanta que nos hayas ayudado a conseguir esta meta y ojalá nos ayudes a conseguir muchas cosas más grandes y este canal pueda seguir creciendo muchísimo. Por llegar hasta aquí, muchísimas gracias. Quiero conocer tus comentarios, quiero saber qué opinas acerca de esto. Si crees que hubiese sido mejor que lo invirtiéramos en otra cosa, si te emociona la idea de saber que junto a ti hemos podido alcanzar este objetivo, déjame todo en los comentarios que te quiero leer. Muchísimas gracias por suscribirte, si no lo has hecho, hazlo en este momento. Muchísimas gracias por tu me gusta, también dale me gusta a este video. Muchísimas gracias por recomendarnos con otras personas y recomiéndale este video a otra persona que quiera saber cuánto puede ganar un canal todavía pequeño en 1 año y medio generando videos en YouTube. Y nos vemos en el siguiente video.